En esa campaña, el establecimiento económico quería cerrar esta elección a que fuera una elección entre el fujimorismo político y el fujimorismo económico. Lo han logrado temporalmente. Y en consecuencia nosotros planteamos algo. Yo planteé volver a las ideas de Fernando Velasco. Yo quiero explicar esta noche a ustedes cuál era la esencia de la campaña. Nosotros queríamos reconstruir en el Perú un estado de bienestar, que los peruanos tuviesen los derechos, los beneficios, Carlos, que todos los ciudadanos del mundo tienen en todas las sociedades normales, cosas simples, cosas de sentido común, que tuvieran buena salud pública, de calidad, buena educación pública gratuita de calidad, pensiones para todos que no desaparecieran en el tiempo, un techo para cada peruano en su casa o en su chacra o en las minas, ley y seguridad. Nada de eso es extraño, eso es lo que tienen todos los grandes. ¿Por qué tuvimos tanto éxito en las redes y de repente aparecieron peruanos por Barnechea, en España, en Italia, en Suecia, en Noruega? Decían algo muy simple, Carlos, decían: yo ya vivo acá y cuando mi hijo se enferma lo puedo llevar a un hospital público la tienda. Yo vivo acá en Noruega y ya sé que cuando tengo un problema en la seguridad social va a responder. Eso que tengo acá y que estoy viendo que tengo acá es lo que quiero que tengan mis compatriotas peruanos en el Perú. Y en consecuencia planteamos esta sociedad del bienestar, que no fue sino la recuperación de los grandes valores que tenía Fernando Belaúnde. Y que por tanto Fernando Belaúnde no se encerró en esas ideas absurdas. Hay incluso algunos descendientes suyos que se han convertido en unos neoliberales encendidos que van a atacar a los niños de García Belaúnde en las redes. Belaúnde no era eso, Belaúnde era como Roosevelt, un hombre que estaba dispuesto a muchos compromisos. Por ejemplo, cuando se dio cuenta que los combustibles eran un monopolio de una empresa extranjera privada, hizo una inversión pública en la Martina para competir con el sector privado que hubiera competencia en beneficio de los peruanos. La Marginal de la Selva la habría construido un grupo privado, el grupo Romero, el grupo Brescia, el señor Rodríguez Pastor, habrían hecho la Marginal de la Selva. No habrían hecho nada, porque las grandes obras son siempre obras públicas. Después vienen los privados. Y en consecuencia, Belaúnde tenía esta mezcla, y esto es lo que nosotros propusimos en la campaña. Y propusimos también la otra cosa fundamental del mensaje de Belaúnde, es una dimensión patriótica o nacionalista de defensa de los recursos naturales, que nos llevó a enfrentarnos a candidatos sobre eso. Esto generó naturalmente la oposición de los medios que están hoy día concentrados. La primera cosa que tenemos que hacer en el 28 de julio es una ley contra la concentración de medios. Hay que terminar con la concentración de medios. Ya que Carlos ha tocado a Coviche, yo quisiera recordar algo muy importante. Fernando Belaúnde fue parte de una pléyade maravillosa de presidentes democráticos. Fernando Belaúnde pertenece a la generación, mayores o menores, de los dos Lleras en Colombia. Alberto Lleras, que es el que construye en 1958 el Frente Nacional, un consenso que ha hecho crecer 40 años a Colombia, que terminó la guerra civil entre conservadores y liberales que había durado medio siglo. Carlos Lleras, que fue el gran presidente de la construcción del Estado colombiano, siguiendo de manera moderada pero clara las orientaciones desarrollistas de los Freixo. Contemporáneo de Eduardo Frei, contemporáneo más o menos de Arturo Frondizi, en argentino, otro desarrollista, y contemporáneo sobre todo del gran presidente latinoamericano junto con Fernando Belaúnde, que es Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek hizo Brasilia. Brasilia, la capital del nuevo Brasil, había sido un pedido de la Constitución brasileña desde que cayó el Segundo Imperio a finales del siglo XIX. Nunca se había hecho, porque el río era tan bonito que nadie se quería mover del río. Y él construyó la nueva capital. Él tenía un plan de 30 metas y en una manifestación le preguntaron a alguien, le gritó: ¿usted va a cumplir con el presente constitucional de una nueva capital? Y se quedó pensando un rato, dijo: sí, puede construir una nueva capital en mi gobierno. Cuando se bajó, sus economistas le dijeron: presidente, usted está loco, eso no se puede
puede hacer desde hace 25 años. Voy a hacer en mi gobierno. E hizo Brasilia en 2 años y 6 meses. Se iba en un avioncito DC-3 de Río de Janeiro a las 11 de la noche a volar hasta Brasilia a ver los tractores y regresaba a las 6 de la mañana para empezar a trabajar de nuevo. Cuando André Malraux, el gran escritor francés, ministro de Cultura de Gaulle, visitó Brasilia y le dijo a Carlucci: ¿Cómo ha hecho usted esto? Estas obras solamente las hacen los faraones. Estas obras las hacen solamente los despotismos. Y lo grande de esa generación de presidentes democráticos fue que hacían obras de esta envergadura como la Marginal de la Selva, que es una arteria sudamericana en democracia. Esta arteria de presidentes tenían ciertas características. Eran todos presidentes cultos. Escribían libros, y si no escribían libros los leían. No tenían vergüenza de la palabra cultura. No es como los antipolíticos de ahora, donde hay que, cuando un político es demasiado culto, dice: ¿qué le pasa a este presidente en ese mal vivir? Este presidente es demasiado culto, como si fuese un defecto, un mérito. Eran presidentes, además, que querían independencia de los Estados Unidos, pero diálogo con los Estados Unidos. Sabían que tenía que haber una asociación interamericana sin dominantes ni dominados, sin igualitaria. Es lo que expresó de manera tan elocuente en 1967 Fernando Belaúnde en Punta del Este. Pero eran además presidentes que sabían que tenían que actuar dentro de grandes partidos democráticos, que no podían recurrir a las bayonetas, sino que tenían que recurrir a partidos políticos democráticos. Esta es una gran generación en la que yo siempre me inspiro. Yo siempre pensaba, si llego a la presidencia, quiero ser no solo el nuevo Belaúnde, sino quiero ser el Juscelino Kubitschek del Perú. Kubitschek dijo: vamos a hacer 50 años en 5. Yo decía en mi campaña: no voy a ser tan audaz, pero vamos a hacer 20 años en 5. Y vamos a ponerle al Perú un impulso de 20 años. Yo quiero este fue un poco el propósito de la campaña: crear una sociedad de bienestar en el Perú. No le puse estado de bienestar para que no me dijeran que el estado de bienestar es deficitario, que yo estoy. Una sociedad de bienestar. ¿Por qué una sociedad de bienestar? Los derechos de los hombres han sufrido una evolución a lo largo de la historia. En el siglo XVIII aparecieron los derechos políticos. Esos fueron los derechos plasmados en las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa o de los Estados Unidos. El derecho al voto, el derecho a elegir un gobernante, el derecho a tener gobiernos que no fueran de inspiración divina, sino electos por el pueblo como soberano. En el siglo XIX hubo una evolución y surgieron los derechos sociales, los derechos, por ejemplo, al sufragio de la mujer, que se aplicó tarde en muchos sitios, pero que comienza ahí, el derecho a la huelga, el derecho a la defensa de los derechos del trabajo. Y en el siglo XX, aunque empieza con Bismarck al final del siglo XIX, que era un conservador alemán, que empezó a darle beneficio de seguridad social a los obreros alemanes para que no se fueran con los partidos socialistas, pero esencialmente después de la Gran Depresión, con Roosevelt, comienzan los derechos económicos. Los derechos que cada uno tiene: derecho a la seguridad social, a una educación de calidad financiada por el Estado. Y es esta pirámide de derechos políticos, sociales y económicos lo que crea y lo que representa una sociedad de bienestar. Eso es lo que representamos en esta campaña y eso es lo que vamos a comenzar a aplicar desde 2021 en el Perú. Naturalmente, había que hacer otra vez las revoluciones de Belaúnde, había que hacer otra revolución del crédito. Otra vez el crédito está concentrado en muy pocas manos. Han convertido las AFPs, como bien dice Víctor Andrés, de fondos de pensiones en fondos de inversión para las grandes empresas. Hay que volver a hacer la revolución de la vivienda, y por eso dijimos: tu techo es un derecho, y propusimos hacer 1 millón de nuevas viviendas. De modo que los viejos anhelos
Es lo que decía Carlos, es una tarea inacabada. La conquista del Perú por los peruanos es una tarea inacabada. Y tenemos nosotros que seguir adelante con esa tarea. Ahora me pidieron, ¿cómo es un velaudismo para el siglo XXI? Yo decía en la campaña, pueden cambiar las técnicas, algunas ideas. Nos acusaron en la campaña de pasatistas porque creíamos que Belaúnde había sido un gran gobierno cuando, según la derecha y los medios de comunicación, Belaúnde había sido, casi dijo un adjetivo que no debía usar, un aprendiz de periodista que dirige o subdirige un diario nacional que escribió y dijo esto. Belaúnde merece cadena perpetua. Eso es lo que ha dicho. Entre las tantas cosas inaceptables de gente que cree que porque controlan los medios pueden controlar la política de este país. Dijo y escribió eso sobre Belaúnde. Nos acusaron de estatistas, de chavistas. Y lo único que queríamos era volver a los grandes principios de Belaúnde, de los grandes presidentes democráticos y de lo que tienen las sociedades decentes en el mundo. Ahora, ¿qué es el siglo XXI? Yo dije en la campaña, pueden haber cambiado las ideas, las técnicas, ahora tenemos que incluir nuevas técnicas, pero los propósitos de igualdad, los propósitos de justicia, los propósitos de integración física del Perú, un territorio, Carlos, tú que eres boliviano, territorios complicados. Nosotros pasamos en nuestros países en muy pocos kilómetros de los océanos, a la altura del nivel del mar, la tuna. Pasamos todos los microclimas del mundo, todo lo que llamó John Murray los pisos ecológicos. La ocupación del territorio es un desafío absolutamente extraordinario. De eso surgió la civilización peruana. Tony me decía que las civilizaciones nacían como respuesta a los desafíos de la naturaleza, a los desafíos de la geografía. De estos países donde la geografía siempre parece conspirar contra la economía. En consecuencia, pueden haber cambiado las técnicas. Hemos aprendido mucho de nuestros propios errores, de los errores de otros países, pero los propósitos de justicia y de igualdad siguen siendo los mismos. Yo que hablo de los presidentes, quisiera hacer una digresión breve acá para ser muy explícito en mi agradecimiento a la presencia de Carlos Mesa acá. Carlos Mesa no solamente fue un gran presidente, no solamente fue el presidente que fundó la prosperidad boliviana, porque él es el que comienza la recuperación del gas y de los recursos naturales de Bolivia. Fue el presidente que trajo el gas de Bolivia el 4 de agosto del año 2004 para hacer un convenio con el gobierno del presidente Toledo, pero el presidente Toledo tenía unos ministros que ahora circulan en la escena pública que querían meterle y entenderse con los chilenos y no con Bolivia. Una traición al Perú. Y esa es una de las razones que nos impide tomar posiciones en esta segunda vuelta electoral. Carlos representa además algo fundamental. La gente olvida que el Perú es más que un Estado, más que una sociedad. El Perú es una civilización. Y el Perú tenía esencialmente dos partes, el Alto y el Bajo Perú. Siempre fuimos lo mismo. Cuando Carlos atraviesa la frontera de Bolivia hacia el Perú, o yo paso la frontera del Perú hacia Bolivia, no hay frontera. Somos una sola nación. Siempre fuimos una sola nación. Y si nosotros tuviéramos una integración nacional y hubiéramos mantenido lo que debió ser un gran destino histórico del Perú como la Confederación de Santa Cruz, esta suma de países sería hoy día el Brasil del Pacífico. Y está ahí detrás de ese esfuerzo en el gas de Carlos había este sueño de reconstruir una gran coalición histórica que volviera a convertir estas regiones de Perú y Bolivia
en lo que son los países primogénitos de la América del Sur. Y esto lo volveremos a hacer algún día porque este es el destino histórico del Perú. No es el destino que creen los periodistas de esos mismos medios y la élite peruana, que siempre he creído que las fronteras del Perú van entre Ancón y San Isidro. Pero cuando sabemos que el Perú es ese territorio complejo y tenemos una unidad histórica como Bolivia, yo por eso quiero resaltar especialmente por esta razón la presencia de Carlos Mesa. Carlos y yo creo que somos los últimos confederados, los últimos confederados. El siglo XXI es un siglo muy confuso. Se dijo del siglo XX que había sido un siglo corto, un siglo que había comenzado propiamente en 1914 con la Primera Guerra, que terminó con las ilusiones de la Belle Époque y de la prosperidad del siglo XIX, y termina antes de finales del siglo de 1989 con la caída del comunismo, que es un siglo corto. No sabemos cómo va a ser el siglo XXI, pero es un siglo muy confuso, es un siglo de globalización, es un siglo donde la tecnología domina, hoy día casi más importante que la discriminación económica o de clase o discriminación social, es la discriminación de la tecnología. ¿Quién tiene la tecnología y quién no tiene la tecnología? Es un mundo donde los estados están dejando de tener importancia para dar la aparición a una serie de actores subnacionales. El terrorismo puede tener armas nucleares. Es un mundo muy distinto de 1956. El Perú, por ejemplo, a diferencia de 1956, que era un país donde la minoría estaba en las ciudades y la mayoría del campo, hoy es un país urbano. Es muy probable que hacia el 2030, más o menos, 2/3 de la población del Perú viva en 8 ciudades. De modo que la realidad es muy distinta. Pero volvemos a lo que estábamos en el tema de la campaña, los propósitos del partido tienen que ser distintos. Yo quiero ir terminando esta noche, y quiero hacer hacer otra recordación histórica. Hoy hay una enorme presión y todos esos dirigentes, vamos a llamarlos de alguna manera, del partido que no estuvieron un minuto en la campaña presidencial y congresal, y ahora salen a atacar a Víctor Andrés, no se atreven a atacarme a mí, y exigen pronunciamientos en la segunda vuelta. Yo quiero explicarles cuál es mi posición, que ha sido muy clara y no la voy a cambiar. Es la siguiente explicación: las segundas vueltas, que son experiencias tomadas del balotage francés, son experiencias que permiten la elucidación de candidaturas en la primera vuelta y luego la creación de coaliciones posteriores que se abren para la segunda vuelta. Pero nos guste o no, eso ya fue resuelto en la primera vuelta, porque el país, a mí no me gusta, pero el país le dio mayoría absoluta en el Congreso a un partido. Los fines de la segunda vuelta, que son la creación de coaliciones que se componen, se eliminó en la primera vuelta porque le dieron al fujimorismo mayoría absoluta en el Congreso. En segundo lugar, y esto es fundamental, cuando hay otro candidato opositor, ese candidato opositor construye coaliciones. Es lo que hizo el señor Humala en 2011, cuando pasó de su gran transformación a la hoja de ruta y llamó a todo el mundo para hacer una coalición. El candidato opositor no ha hecho ninguna rectificación de las posiciones frente a las cuales nosotros nos enfrentamos en la primera vuelta. No ha dicho nada sobre el gas, no ha dicho nada sobre los recursos naturales, no ha dicho nada sobre nada. Yo estoy incapacitado de votar por el fujimorismo, porque el fujimorismo representa una violación de la democracia y una violación de las instituciones republicanas del país. A beneficio del establecimiento económico peruano y extranjero, una elección entre el fujimorismo político y económico, y que eso era más de lo mismo. Y eso es lo que ha ocurrido, y que ese modelo no lleva al Perú
ni al desarrollo, ni a la igualdad. Y así como no voto por el fujimorismo, no puedo votar por los entreguistas del gas en el mundo. Ni la astucia política de llamar a los opositores para una conversación cree que tiene que recibir el voto porque los del diario El Comercio y los que tienen los medios de comunicación están presionando por eso. A este partido no lo presiona nadie, no lo presionaron en el Congreso. Con el presidente Belaúnde era nuestra devoción irrenunciable a la figura fundamental de la República, que es Nicolás de Perón. El 29 de mayo de 1909, y esto viene a colación del tema de la segunda vuelta, hubo un golpe de mano frustrado de los peronistas contra el presidente Leguía. Al presidente lo terminó liberando un pelotón de caballería aquí, muy cerca del Congreso, porque los peronistas, en un golpe muy desorganizado, lo sacaron del palacio, lo llevaron por el Real de la Unión, los que venían en la situación y terminaron acá. El golpe de mano estuvo ignorado hasta el último momento por el viejo caudillo, el viejo califa Nicolás de Perón. Tomo estas líneas de un libro fundamental del Perú, que esta tarde tomó unas notas para compartirlas con ustedes, que es Perú, problema y posibilidad de Basadre. Dice Basadre ahí: el golpe de mano estuvo ignorado por Perón hasta el último momento. Estaba viejo, su pobreza era grande, pese a haber sido el gran presidente del Perú, igual que Belaúnde. No quería conspirar con el ejército. Muchas veces había dicho que solo el último extremo había empuñado en anteriores ocasiones las armas. Tampoco quiso llegar al poder mediante transacciones. Poco antes del golpe